Hola, hola a todos, bienvenidos a mi museo de telenovelas. Yes, y vamos a hablar de rating, un tema muy polémico, muy fuerte, que tanto nos encanta saber cómo se mide el rating en Colombia. Vamos a hablar de cómo es la medición normal, la tradicional, lo que ha pasado y lo que está pasando. Mientras que empiezan a conectarse todos los espectadores, les cuento que yo tuve la oportunidad de estar muy de cerca midiendo el rating. No lo medía yo, pero sí miraba todas las curvas de todo lo que pasaba en el rating. A los que van llegando les voy contando que este en vivo es para hablar del rating, cómo se mide el rating en Colombia. La medición que se ha realizado durante muchos años por la empresa Cantar Ibope Colombia. Vamos a esperar que se conecte la invitada de hoy, Carolina Ibargüen, que ella es la gerente general de Cantar Ibope Colombia, para hablar sobre cómo es la medición del rating. Hay varias opciones que vamos a preguntarle y espero que ustedes también me manden las preguntas por acá. El rating del viernes estuvo súper reñido entre dos producciones que han dado mucho de qué hablar, hasta que la plata no se pare. Y por el otro lado está Las Villamizar, que son dos producciones que no han tenido tanto acompañamiento en rating. Son dos producciones que al comienzo ninguna de las dos me llamó la atención y se han defendido, pero no han logrado tener números muy altos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar esto con mi invitada, que ya esperamos que se conecte próximamente para poder estar súper enlazados con ella. Y vamos a hablar de este tema del rating, cómo es la medición. Les voy contando mientras que la invitada llega que el rating se mide con varios aparatitos llamados decodificadores. Estos aparatos se instalan en diferentes casas y esos aparatos están en diferentes sectores, pero no se dice en dónde y cuántos hay. Se dice aproximadamente que Ibope tiene 1.200 en Colombia, pero no sé exactamente el dato. Ahorita se lo vamos a preguntar a nuestra invitada. Y vamos a hablar de eso porque hay un control que ahorita la invitada nos va a hablar y nos va a explicar exactamente cómo es. Es un control similar a este, donde cada persona que llega a prender el televisor debe hundir un código. Yo soy, por ejemplo, mayor de 40 años, soy hombre, vivo en Antioquia, entonces soy, por ejemplo, 4502, por decir algo. Y al entrar con ese código ya puedo ingresar al sistema de televisión y todo lo que yo mire va a estar medido en ese sistema de medición. Aquí ya está mi invitada Carolina Ibargüen, que vamos a decirle que por favor empiece la solicitud para poder conectarse a Carolina Ibargüen para poder comenzar esta buena entrevista. Les estaba hablando a ustedes mientras tanto cómo es lo que yo entiendo de la forma de cómo se mide el rating en Colombia. Vamos a ver si podemos mirar las solicitudes de aquí. Bueno, Carolina, espero que por favor envíes la solicitud para poder ingresar esta conversación. A la gente que está entrando le estoy diciendo que estamos hablando sobre cómo se mide el rating en Colombia. Es un tema apasionante, también muy polémico y muy interesante, porque lo que hacen es específicamente decir cuánto sacó cada programa, en qué horario, y eso precisamente es lo que miran las empresas para poner su dinero, la pauta comercial en esos espacios de televisión. Carolina, te pido el favor, a ver si puedo, necesito que me envíes la solicitud para poder ingresar a la transmisión. Abajo le pones, para poder ingresar, abajo hay un botoncito, tú le pones para ingresar al en vivo y yo ya te acepto, porque no me deja ingresarte. Bueno, entonces les estaba contando que el sistema de medición nos dice exactamente cómo le fue a cada producto en la mañana, en la tarde y en la noche. Se va midiendo y se entregan unos resultados, se entregan en una forma de curvas que van subiendo y van bajando según el número de televidentes que están conectados a esa hora viendo ese canal específico. Y si el televidente coge el control y cambia de canal, pues se pasa el rating, punto para el otro canal. Y se vuelve a pasar para el otro canal, punto para el otro canal, y se va subiendo y bajando la curva. Bueno, le pedimos a Carolina que trate de poner la solicitud para ingresar en el en vivo. A ver, Carolina, no me deja. Tienes que enviar la solicitud abajo con el botoncito abajo para poder ingresar. Mientras que nuestra invitada se va conectando, les voy diciendo más datos del rating. Existen en los canales departamentos que se encargan de la medición del rating. Aquí ya está. Carolina, aceptar.
La medición del rating, por ejemplo, en el caso de RCN, yo trabajaba en el departamento de programación, en la vicepresidencia de programación, y mis compañeros eran Beiro y Fabián. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Ahí me oyes? Sí, te escucho. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchas bien? Carolina. Bueno, mientras que Carolina se vuelve a conectar porque veo que está como un poco congelada, les estaba contando que yo tuve la oportunidad de trabajar en la vicepresidencia de programación del canal RCN y mis compañeros eran Beiro y Fabián, que eran dos analistas espectaculares del rating y ellos siempre medían todo el material de Ibope, pero lastimosamente los despidieron de RCN, tristemente. Carolina, bienvenida, ¿ya sí me escuchas? Ya, perfecto. No, es que tenía igual tenía no sé qué pasaba con mi control, pero ya igual te he aceptado hace ratico. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué rica esta invitación. Quiero preguntarte lo básico. Mis espectadores todo el tiempo están hablando del rating y quieren saber cómo es. Explícale así súper sencillo qué es el rating, primero que todo. Bueno, perfecto. Yo te cuento. Nosotros llevamos en Colombia midiendo hace más de 30 años. Como tú sabes, pues somos una compañía multinacional con una tecnología de punta. Nosotros somos una empresa y aquí hay varios conceptos que a mí sí me encantaría aclarar contigo hoy, Carlos, porque al final del día el rating no es de Cantar y Bope Media. Resulta que nosotros hemos sido seleccionados para hacer una medición en Colombia y somos la compañía que se encarga a través de una metodología estadística de entender qué es lo que están viendo las personas dentro de los hogares. ¿Qué hacemos nosotros? Yo no quiero hablar acá de conceptos técnicos, yo lo único que pretendo con esto es aclarar unos conceptos que se están hablando hoy por hoy. Y es contarte y decirte que desde hace más de 30 años nosotros empezamos una medición que antes se hacía a través de un cuadernillo. ¿Qué se hacía? A través de una muestra estadística, lo que se hace es que se escogen unas ciudades que son las ciudades que la industria es la que ha definido cuáles son las ciudades de mayor consumo y en estas ciudades lo que se hace es, con unos perfiles demográficos, se escoge cuál es el hogar donde se va a ir a instalar un people meter. Anteriormente, como le estaba diciendo ahorita, lo que se hacía era que con un cuadernillo se llegaba a tu casa, ¿ok? ¿Quién eres tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué fue lo que viste hoy? Más o menos, ¿en qué momento tuviste para que nosotros igual pudiéramos hacer sacar la información, digamos, y los datos especiales y poderlo poner? Hoy por hoy la tecnología avanzó y más hoy que estamos hablando desde hace 30 años que nosotros venimos haciendo esto, lo que se hace es que se instalan en los hogares unos people meters de última tecnología. ¿Eso qué significa, Carlos? Son people meters que lo que te va a permitir a ti es medir exactamente lo que tú estás consumiendo en tu hogar y es muy diferente cuando nosotros hablamos de, y acá son varias de las diferencias que quiero aclarar, de cantidad de cajas o de hogares que nosotros tenemos. Vuelvo y repito los puntos claves y básicos que he dicho. Nosotros somos la compañía que definió la industria para que hagamos esta medición. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo voy a poder saber cuántas y cuáles son las personas en tu hogar, Carlos, que están consumiendo cualquier tipo de contenido. Lo que nosotros medimos es todo lo que se consume en tu hogar de televisión abierta, de televisión cerrada, y yo puedo saber si 5 personas que están en tu hogar están viendo cualquier tipo de contenido, quiénes son esas personas. ¿Eres tú? ¿Es tu pareja? ¿Son tus hijos? ¿Es un visitante? ¿Y cómo se compone y cuál es la estructura de ese hogar? Y lo que nosotros hacemos es que toda esa información que llega a través de la colecta que nosotros hacemos en estos people meters se procesa y es así como nosotros producimos ese rating todos los días. Vuelvo y repito, esto es a nivel de personas distribuido en las miles de cajas que nosotros tenemos a nivel del país. Esto es básicamente y rapidísimo lo que significa tener unos people meters en los hogares, Carlos. ¿Cuál es la diferencia entre rating y share? Lo que yo había aprendido es que el share son las personas que están en el hogar y el rating es solamente un decodificador. Explícame, ¿esto es así o no? Mira, podemos hablar de share, podemos hablar de rating y obviamente, ¿qué pasa? El share lo que hacemos, y también para aclarar, y creo que esto es una pregunta importante, es cómo se compone la torta.
Y hoy por hoy yo puedo decir que se compone la torta y ahí de pronto hay diferencias de cifras que he visto en medios que se han dado unas cifras diferentes. Y es decir que si nosotros tenemos y estamos dividiendo la torta en solo 3 canales, pues la división va a ser muy diferente. Así yo la estoy midiendo completa la torta. Por eso es muy importante cuando nosotros estamos hablando de lo que significa esa medición y cómo estamos partiendo la torta. Por eso muchas veces no son comparables las cifras, porque no podemos hablar de una torta que divido en 3 a de una torta que nosotros dividimos realmente en el total. Estamos hablando de más de 120 canales. Entonces allí es completamente diferente y es donde no podemos caer en imprecisiones y en decir que es que hoy por hoy la torta es de un share diferente y que al final del día el rating, que es la cantidad de minutos que una persona está consumiendo, pues se está viendo de una manera distinta. Por eso es que siempre tenemos que tener la misma medida, Carlos, la misma partición y entender realmente cómo lo estoy haciendo. Vuelvo y te digo, no es lo mismo si entre tú y yo repartimos algo, así lo repartimos entre más personas. Pues obviamente las diferencias en cifras van a ser diferentes. Y es diferente también entender en qué momento del día, cuáles son los horarios, cuáles son estas franjas horarias que estamos nosotros entendiendo cuál es ese consumo que está viendo los televidentes. Hablemos de los encendidos, porque a mí siempre me hablaban del tema de los encendidos. Un encendido quiere decir un televisor que una persona llega, coge su control, enciende el televisor y lo pone en X o Y canal. ¿Eso es un encendido o en ese tipo de encendidos también entran que prendo el televisor, por ejemplo, para escuchar una plataforma de internet, de Netflix o para escuchar radio? ¿Eso cómo son los encendidos? Bueno, esta pregunta me parece bien interesante porque mira, primero, y para volver a aclarar, no significa que el control es el que a mí me está dando la parada. Acordémonos que volvemos y hablamos del people meter. Cuando yo soy un hogar Ibope y soy un hogar que obviamente estoy colaborando con la muestra Ibope, lo que hace esta persona, porque no es en el hogar, llega, coge, está el people meter encendido, se prende y lo que yo voy a hacer allí es entender y me voy a marcar como Carolina Ibargüen. Yo ya estoy además definida dentro del demográfico de Cantaribope. Entonces lo que yo hago es cuando yo me marco, yo voy a aprender un canal específico y lo que hacemos a través de la tecnología de punta que nosotros tenemos, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo, es que se sabe que en ese momento Carolina está viendo un programa, ¿ok? Si yo salto a otro programa, pues evidentemente soy Carolina y va a marcar hacia dónde yo estoy mirando el programa. Llega Carlos. Carlos lo que hace es que se va a marcar para que yo pueda medir exactamente qué es lo que Carlos está viendo y hacia dónde se está moviendo. Acá la gran diferencia que se habla también es que cuando estamos hablando de cajas, que es las noticias que yo he visto, cuando hablamos de cajas es muy diferente porque si esa caja se queda prendida en un canal X y llega el niño, por ejemplo, en ese momento y empieza a jugar PlayStation, lo que va a suceder es que se va a medir esa caja con el último canal que quedó prendido. Y no se está reconociendo que el niño está jugando PlayStation o que me fui para mi oficina y en ese momento queda la caja prendida todo el tiempo en el último canal que se vio. Entonces ahí volvemos a una imprecisión que vuelvo y digo, son noticias que hemos visto, que hemos leído, es una tecnología que nosotros también conocemos porque además fuimos los desarrolladores de esa tecnología en el 2005 y nosotros hoy por hoy tenemos además información y data de muchos millones de cajas a nivel mundial distribuidos en diferentes países. Pero no tiene nada que ver cuando tú estás midiendo a través de un people meter de última tecnología, donde tienes un demográfico, donde tienes además data exacta y precisa de dónde estás, cuál es el consumo, cuál es esa persona, a tener sencillamente una información de una caja. Entonces ahí también podemos empezar a ver unas diferencias importantes, Carlos. Pues entonces explícame lo que me estabas diciendo. Yo cojo, por ejemplo, si yo soy del universo Ibope, como me estabas diciendo, tengo un control, pues no es este evento porque yo no puedo hacer parte de Ibope porque soy periodista. Cuéntame, los que tienen este control en el universo Ibope deben marcar como un código, ese código que me identifica a mí que soy, por ejemplo, hombre mayor de 40 años, que estoy en el departamento de Antioquia. ¿Cómo funciona? No, 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 no. Ok, entonces, ¿qué pasa? En el momento que nosotros ya hemos hecho, además, toda nuestra muestra estadística,
donde nosotros ya sabemos que tu hogar va a ser un hogar Ibope, lo que hacemos nosotros previo a esto es una encuesta de las personas que viven en ese hogar. O sea, además estos son todo lo que nosotros estamos haciendo anualmente. Cuando ya estamos en tu hogar, yo ya sé que en tu hogar vive Carlos, quién es Carlos, cuál es el nivel socioeconómico de Carlos, y esa persona ya está marcada. Cuando Carlos va a ir a ver televisión, Carlos lo que hace es que se marca como Carlos. Y en ese momento yo sé que es Carlos la persona que está viendo televisión en ese momento. Y así es como se va haciendo con una persona o con otra persona. Pero digamos que ahí es la gran diferencia y ahí es entender por qué es una medición exacta, por qué es una medición precisa y por qué yo puedo entender quién es la persona, la región del país que está viendo en ese momento un canal específico. Y si llega la esposa de Carlos, el hijo de Carlos, la persona que trabaja en la casa de Carlos, pues igualmente es una persona que se va a marcar a través de la tecnología que nosotros tenemos para esto. Claro. La pregunta es, cuando el resultado que es muy interesante, que me llama mucho la atención, Ibope entrega unas gráficas o unas curvas, que a mí me parece esto maravilloso porque uno puede ver el comportamiento de los programas, cómo suben y bajan la curva. Y muchas veces los vicepresidentes de programación de los canales se fijan mucho en esas curvas para saber exactamente cómo mover sus programas o dónde poner los cortes comerciales. Por decir algo, si vemos que la curva baja, es que claro, había un comercial. O si no había un comercial, había una escena que el televidente no le gustó. Recordemos que, por ejemplo, Fernando Gaitán, cuando hizo Betty la Fea o Hasta que la rata no se pare, la versión original, lo que hacía era mirar el rating y al otro día inmediatamente lo que hacía era darle más espacio mirando el rating a escenas que se subían. Entonces, por ejemplo, en Hasta que la rata no se pare le daban más espacio a las escenas de Colombia Autos, donde estaban los que vendían los autos, y prefirió sacar a los carniceros, que eran los hermanos de la pajarita, porque no marcaban tanto. Y lo que él hizo fue jugar con ese rating y sus novelas iban súper bien. Pero a la vez era muy complicado porque tenía que entregarlas en tiempo casi al aire. Lo que quiero preguntarte y que le expliquemos a los que nos están viendo es cómo son esas curvas y qué hay en esas curvas. Pues mira, ok, nosotros tenemos otro producto que igual lo tienen los canales que se llama el Real Time. Y en ese momento, obviamente, se puede mirar qué es lo que está pasando y cuáles son las personas que están entrando y cómo está haciendo el comportamiento. Y Minuto a ahí minuto. podemos mirar, claro, es en el minuto a minuto. Y obviamente, pues esto le sirve además al canal justamente lo que tú estás mirando para entender cuál es ese comportamiento. Claro, ¿qué hacemos? Que nosotros procesamos esa data de los hogares y es la data que nosotros entregamos al otro día para poder ya mirar cuál fue el comportamiento real. Pero si tú tienes una persona en programación, como estamos hablando en este caso de hace unos años que fue Fernando Gaitán, que estaba mirando, claro que él podía tomar decisiones precisas en ese momento. Y eso, pues hoy por hoy, igual está a disposición. Es un producto que nosotros tenemos para los canales y para las programadoras, donde se puede mirar. Ahora, en todo caso, con lo que nosotros procesamos y se ve hoy por hoy, claro que puedes mirar qué es lo que está pasando porque vas a poder entender cuál es ese movimiento. Además, tienes una data tan específica, Carlos, y tan importante que es saber quiénes entraron, quiénes salieron, cuál es ese perfil demográfico, en qué lugar del país además se está moviendo y sabemos qué es lo que está pasando porque es que ahí es donde tú sí puedes determinar los hábitos, el gusto y realmente cuál es ese consumo y qué es lo que le gusta a las personas. Entonces, claramente son herramientas importantísimas para los canales, son herramientas además de programación excelentes para poder hacer toda esta medición y además ser mucho más específicos y exactos en lo que tiene que ser la respuesta hoy por hoy a lo que es el contenido y a que hablemos claramente de lo que es una programación y qué es lo que se está consumiendo. Pero vuelvo y te digo, nosotros lo que hacemos es entregar la data de la realidad de lo que está pasando en el consumo televisivo en los hogares en Colombia. Hablemos de la parte de las regiones. También se entrega un reporte basado en cómo le fue en diferentes lugares del país a esos productos. Por ejemplo, mucha gente pregunta, oiga, pero ¿por qué tantas telenovelas costeñas? Cuando vemos que hay tantas ciudades colombianas que son costeñas y hay un público muy alto que está usando, pues viendo la televisión y la consume. Entonces, claro, preparan novelas muy populares como para estratos muy bajos y para regiones costeñas. Entonces vemos, ahorita viene Leandro Díaz, estuvo Diomedes y hay muchas novelas costeñas. ¿Cómo es ese tema? También Ibope entrega, por decir algo, ¿cómo le fue
el Prime en Antioquia? ¿Cómo le fue en Barranquilla? ¿Cómo le fue en la costa? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, es que con el software que nosotros estamos entregando a cada uno de los canales, a cada uno de nuestros clientes, todos pueden hacer absolutamente todos los análisis. No es que nosotros entreguemos cómo les fue. Acuérdate que nosotros lo que hacemos es que entregamos la data. Vuelvo y te digo, nosotros somos una empresa de medición. Entonces, finalmente, tú lo que haces con la data que tienes, lo que tú haces es hacer todos los análisis que tú quieras diariamente. ¿Por qué? Porque la data, la información la tienes. Entonces no quiere decir que yo te entregue y yo te estoy diciendo qué pasó con un programa específico. Yo te entrego toda la información. Tú con esa información de consumo puedes hacer todos los análisis que tú quieras. Si yo fuera una persona de programación de cualquier canal, yo con la información que recibo puedo mover mi parrilla y puedo hacer diferentes estrategias porque puedo saber exactamente cómo es el consumo y cómo es el hábito en diferentes lugares. Pero esos son análisis que vuelvo y te digo, a través de la tecnología que nosotros entregamos, de ese minuto a minuto, puedo hoy por hoy, si yo fuera a ese canal, hacer todo lo que yo quiera. O sea, finalmente está la información, Carlos, está la tecnología de punta, es realmente lograr entender qué es lo que se hace, pero qué saber hacer con la información, que ahí es lo importante. O sea, finalmente somos una empresa experta en lo que nosotros hacemos, tenemos tecnología de punta, estamos haciendo todos los avances no solo en Colombia, sino a nivel internacional y gracias a esta innovación que hemos venido haciendo, los canales tienen toda la información en sus manos para poderla procesar y tomar las mejores decisiones en cada momento, Carlos. No solamente esta información es importante para los canales, también las empresas que van a pautar o que van a poner el dinero miran esto. Quiero preguntarte, ¿ustedes le entregan a otras empresas las cifras o los canales son los que le dicen? ¿Cómo funciona ese proceso? Mira, son nuestros clientes. Finalmente nosotros estamos haciendo toda la medición de todos los canales en Colombia. Esta es una información que compran, obviamente, pues todos los canales para poder saber qué está pasando y también la compran las centrales de medios o unos anunciantes también directamente. Y ellos mismos tienen la información, como te digo, tienen la información de descarga a través de un software que nosotros tenemos y lo que ellos están haciendo es sacando esta información y a través de esa información se hacen los planes de medios para saber cómo son las inversiones y cómo realmente con estas herramientas tú como planner de una central de medios vas a poder hacer la entrega precisa de cómo una marca debe invertir. Y cada vez más, como nosotros, vuelvo y repito, estamos innovando. Hoy por hoy también tenemos diferentes herramientas. Ya nosotros tenemos una medida distinta también. Ya nosotros también podemos entender cómo es este consumo, además de streaming online también. Y cada vez que vamos innovando, pues obviamente, si yo soy una central de medios, cada vez tengo más herramientas mucho más precisas para que los anunciantes puedan saber hacia dónde tienen que llevar sus inversiones de publicidad. Entonces, con todo esto, y este gran resumen es para decir que gracias a la innovación y a toda la tecnología que nosotros tenemos, pues es muy certero y preciso hoy por hoy saber hacia dónde se debe destinar esa plata y hacer una excelente distribución de las inversiones publicitarias. Las personas que están viendo televisión todavía con la antena tradicional han disminuido, se mantienen o mucha gente está conectada por cable. ¿Cómo se ha visto ese comportamiento? Pues mira, nosotros hoy por hoy tenemos, dentro de lo que nosotros medimos, el 18% todavía sigue siendo televisión abierta. Entonces, cuando uno mira pues el total del país, pues al final del día sigue siendo todavía un porcentaje muy grande que las personas siguen hoy por hoy consumiendo este tipo de televisión a través de una antena directa. Entonces, pues es todavía pues es bastante grande e importante esta cifra, Carlos. El tema de la noticia que estábamos hablando es el tema de Claro Video, que estaba con este nuevo sistema de análisis y este se llama el Centro Nacional de Consultoría. La propuesta que tienen ellos, porque es diferente a la de ustedes, porque lo que estaba hablando, lo que ellos decían es que son alrededor de 130.000 decodificadores y lo comparan con los que ustedes tienen. Pero lo que ustedes decían, lo que me estabas explicando es que es muy, muy certera la información específica y yo me ponía a pensar, si ellos tienen esos decodificadores, pues tendría que ser estratos que puedan pagar un sistema de cable, que puedan pagar, que pues no sé, que puedan adquirirlo, que tengan el uso de consumos, no sé. ¿Cómo es la posición de Kantar y Bope frente a esta medición nueva? Mira, yo y te digo, nosotros conocemos muy bien esta medición, nosotros somos los desarrolladores de esta medición, además se llama RPD, es un desarrollo tecnológico que lo hizo Kantar en el 2005
Y acá te lo pongo de esta manera sencilla. Acá lo que estamos haciendo es comparando cantidad de personas contra cantidad de cajas. Entonces, si en tu casa están 5 personas viendo televisión a través de la tecnología de People Meter y una tecnología avanzada, lo que yo estoy haciendo es que en ese momento yo tengo las 5 personas que están viendo televisión, yo tengo perfectamente definido quiénes son y cuál es ese demográfico, y tengo una caja por el otro lado. Entonces ahí la comparación, Carlos, para que las personas no se sigan confundiendo con esas cifras, es de 5-1. Esa es como la respuesta más rápida que yo te puedo dar. Ahí, obviamente, ¿qué pasa también? Que estamos hablando de lo que está sucediendo en un porcentaje de la población pequeño y a través únicamente de un cable operador. Nosotros estamos midiendo absolutamente todo lo que sucede en la televisión dentro, obviamente, el universo de Kantar y Bope Media. Entonces ahí la diferencia, claro que es gigante. ¿Por qué? Porque vuelvo y te digo, si en tu casa hay 5 personas contra una caja, pues ahí tienes la diferencia completa. Y acá estamos diciendo quiénes son esas personas, qué es lo que consumen, cuáles son esos hábitos de consumo, cuál es ese interés y evidentemente quienes consumen cualquier tipo de pauta publicitaria son las personas, no las cajas. A través de cajas, tú no puedes decir realmente cuál va a ser esa pauta publicitaria. O sea, y obviamente en este momento si tú me preguntas, Carolina, pero en un minuto, ¿qué realmente, cuál es esa diferencia, cómo lo están haciendo y estas cifras que ellos están sacando? Yo no podría responderlo porque al final del día no tengo ni idea cómo lo están procesando. Me puedo imaginar porque pues tiene que ser la tecnología que nosotros mismos desarrollamos y que nosotros mismos podemos operar. Y pues obviamente, ¿qué pasa? Que al final del día es una información que lógicamente si tú el día de mañana la traes hacia una información que ya tienes procesada como la audiencia nuestra, pues podríamos mirar qué es lo que están haciendo. Pero yo no te podría dar en este momento una explicación completa y exacta de cómo ellos están procesando y cómo están sacando una información de share, porque pues al final del día, pues digamos que para mí en este momento no podría ser porque tampoco conozco la metodología completa, cómo le están procesando o lo están haciendo. Lo que yo sí te puedo decir es que la medición de audiencia que nosotros hacemos es una medición de audiencia que es estadística, que está verificada, que además tenemos auditoría para esto, que se está midiendo, que el procesamiento es correcto y que la data y la cifra que nosotros estamos entregando, pues es la data, que es la data exacta y precisa que realmente definieron los diferentes actores en Colombia para que fuéramos nosotros los que realmente hagamos esa medición. ¿Y por qué se escogen estas ciudades? ¿Por qué se escogen estas regiones? ¿Por qué se escoge la cantidad que existe hoy por hoy? Porque realmente se hizo un censo para entender dónde está el mayor consumo en Colombia. Y esa es la gran diferencia, Carlos. Bueno, hablemos de esos decodificadores de Kantar y Bope, las personas que los tienen, esas personas, No ¿cómo son llegaron? decodificadores, no son Son decodificadores, son people meters. people meters, perdóname, Ajá. people meters. Esos people meters, ¿cómo llegan a esas personas? ¿Se inscriben? ¿Hay un listado? ¿Las personas pueden participar? ¿Cómo se seleccionaron? Mira, obviamente, pues yo en este programa no pudiera decirte ni darte la receta completa ni el know-how, vuelvo y te digo. Ajá. Esto es una selección estadística que nosotros hacemos para lograr entregar una participación exacta a nivel nacional de cómo va a ser esa distribución estadística. Nosotros hacemos encuestas en el país, se hacen más de 5.000 encuestas a nivel nacional todos los años para poder saber cómo se va a hacer esta distribución. Los people meters que nosotros tenemos hoy por hoy son hogares que han sido seleccionados a través de una muestra estadística y estos son los hogares que van a ser seleccionados para que sean hogares de Kantar y Bope Media. Somos nosotros quienes estamos haciendo las encuestas, quienes tocamos la puerta de los hogares para decir que han sido seleccionados a través de un proceso riguroso estadístico para que sean parte del panel de hogares de Kantar y Bope Media. Y para esto existen todos los procesos de confidencialidad firmados para cuando un hogar es escogido, la información sea completamente confidencial. Ni yo conozco cuáles son los hogares que existen. Es decir, yo ni siquiera yo pudiera saber cuál es la dirección, si es tu dirección, si es la del vecino. Y si yo me llego a enterar que tú eres un hogar Ibope, pues yo te tengo que sacar de la muestra porque pues finalmente el consumo que tú haces, pues es un consumo que tú haces porque lo quieres hacer y no porque nadie te está diciendo cómo debe ser tu consumo o de las personas que están en tu hogar.
Entonces, pues finalmente es algo que es completamente transparente, verificable, para eso existen las auditorías que se está mirando realmente qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Qué interesante. Hablemos, han escrito por ahí algunas preguntas que me parece interesante hablando del tema de la modernidad. Estaba leyendo Ujú. que ustedes van a implementar también el sistema de medición de las plataformas del mundo digital. Cuéntanos si esto es cierto y cómo se va a implementar este sistema de medición de plataformas. Claro que sí, justamente a través de los People Meeters lo que nosotros estamos haciendo es haciendo innovación de todo lo que hacemos para poder entregar ya diferentes procesos de cómo realmente una persona está viendo hoy por hoy cualquier tipo de plataforma. Hay varios sistemas, nosotros tenemos varios, obviamente pues acá hay una cantidad de lenguaje, digamos, técnico que no quiero entrar en definidad completa de lo que es técnicamente, pero, por ejemplo, uno de los sistemas, Carlos, se llama CMAM. ¿Qué es eso? Es Cross Media Audience Measurement. ¿Y esto qué quiere decir? Que si una persona está en este momento en el hogar y está viendo un programa de un canal X, no a través del televisor, pero sí a través de cualquier dispositivo, lo vamos a poder medir. Obviamente esto no lo puede hacer únicamente Cantaribope Media, sino es también con la colaboración de ese canal que quiera que nosotros midamos también todo lo que está sucediendo en sus canales digitales. Entonces, lógicamente, pues esto, lo que decimos siempre y lo que digamos que como nosotros tenemos que operar es entender que esto es un trabajo en colaboración con toda la industria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir acá, Carlos? Es la tecnología está, obviamente no lo hacemos nosotros solos, tiene que venir acompañado que el canal quiera también que nosotros midamos todas estas plataformas digitales. Ahora, con la otra implementación también, que es otro de los procesos, es que hoy por hoy nosotros ya tenemos una tecnología mucho más desarrollada dentro de los People Meters y son unos People Meters de otra tecnología también que se llaman Focal Meters, que nosotros ya estamos metiendo en este momento en la muestra, y es saber y ahí sí capturar todo lo que está sucediendo y con diferentes plataformas. Entonces, todos estos son desarrollos, innovación que nosotros estamos haciendo constantemente. Carlos, esto no es un tema que a veces uno oye también, pero son los mismos people meters de hace muchos años. No, obviamente que no. Nosotros estamos haciendo todos los desarrollos, estamos haciendo los cambios además permanentemente para poder entender el mundo cambia y así mismo nosotros estamos evolucionando. Y en la medida que el mundo está cambiando, que los hábitos de consumo están cambiando, nosotros también estamos evolucionando en la metodología y en la tecnología. Entonces lo que hacemos en este momento, Carlos, es tener estos people meters que, vuelvo y te digo, ya son los cambios que nosotros estamos haciendo dentro de la muestra. Obviamente es un cambio paulatino que vamos haciendo y podemos entender cómo es ese consumo en diferentes plataformas, cómo es el consumo del hogar y vamos a ir entregando la data a todos nuestros clientes. ¿Cómo va a ser ese resultado? ¿Cómo podría ser? Vemos que, por ejemplo, en los números que nos están acostumbrados a tener de rating que vemos, ¿cómo sería con las plataformas, por decir algo? Entonces se mediría, por ejemplo, si Pálpito está en Netflix, entonces diríamos que Pálpito ha tenido, por ejemplo, Netflix, ellos tienen su listado de lo más visto de los top 100, pero cuando ya ustedes empezarían a medir, por ejemplo, en Netflix, ahí empezarían a hablar también de un top o dirían que marcó exactamente un número de usuarios de Netflix conectados a determinada hora, ¿cómo sería? Pues mira, en este momento tendríamos que mirar cómo nosotros vamos a hacer finalmente esa entrega de información. Lo que no te puedo decir ahorita ningún número porque pues es que estamos en este momento en la implementación en Colombia y ahí tendríamos que mirar qué es lo que está pasando, porque qué pasa ahorita. La información que nosotros tenemos, nosotros entregamos la información de todo lo que está visionando una persona. Digamos que antes cuando no tenía tecnología, lo que nosotros sabíamos es que hay personas que están consumiendo otros canales y nosotros lo teníamos hoy por hoy en otros canales. Ahora lo que ya vamos a poder entender es qué es lo que está pasando y entregar la información completa. Entonces, digamos que en esta cantidad de minutos consumidos, nosotros sí sabemos hoy por hoy qué es lo que se está consumiendo, dónde lo estamos consumiendo. Entonces, pues ahí lo que yo hago es entender cuál es el total de minutos de todas las plataformas y voy a poder desagregar la información. Pero entonces ahí, en este instante que tú me digas, ¿cómo va a ser esa parrilla? ¿Cómo nosotros la vamos a presentar? Pues obviamente es cogiendo lo que tengo ahorita, cuál es ese total de minutos en otras plataformas y vamos a poder ir entregando en la medida que va haciendo obviamente esta entrega y este desarrollo. Pero estos son desarrollos, Carlos, que pues ya vamos a ver el total de lo que está sucediendo en un consumo
Y esto pues obviamente es tecnología de punta, que es lo que nosotros estamos desarrollando, entregando al mercado colombiano y a nivel mundial en los países donde nosotros operamos. Hay otra metodología para ver la televisión en Colombia y es que los canales tienen la posibilidad de poner sus telenovelas o sus realities en sus páginas de internet. ¿Eso también podría medirse dentro de esta nueva tecnología? Claro, eso es el CIMAM, eso es justamente lo que te dije ahorita, pero lógicamente nosotros no podemos medirlo si nosotros no, digamos, esto también tiene que ser parte que el canal quiera que sea medido. O sea, yo no puedo llegar a medirlo si obviamente no hemos hecho, o sea, no hemos hecho el proceso con el canal para poderlo hacer, también para no meterme aquí en tecnicismos, pero finalmente cuando el canal quiere que nosotros lo midamos, eso es lo que se llama el Cross Media Audience Measurement. Entonces, finalmente, si el canal quiere que nosotros lo hagamos, nosotros ya tenemos la tecnología, ya hay unos canales en Colombia, yo no voy a hablar acá de ninguno de mis clientes ni más faltaba, pero ya hay unos canales que están siendo medidos a través de este sistema. Hablando de esos clientes, los clientes, ¿cómo es el procedimiento? El cliente los contrata a ustedes para que le hagan la medición y si el cliente, uno de esos canales X o Y, ya que me dices que no se puede hablar de los canales, ese canal dice no voy a seguir con ustedes, ¿ustedes siguen midiéndole para los otros canales a los otros clientes? Mira, nosotros medimos los canales que quieren ser medidos. Finalmente es una medición, pues es que hay demasiados canales, obviamente. Los canales que quieren ser medidos los medimos. Y tenemos además una medición total de canales, que es lo que igual requiere la industria. O sea, finalmente estamos hablando de un proceso de industria y pues lógicamente lo más importante es que todos los canales grandes e importantes pues siempre estén medidos, porque pues es que esa es la realidad de lo que está sucediendo en el país en el consumo. Claro. Entonces, pues obviamente acá lo que tenemos que tener es una medición completa. Explícame cómo es la metodología de los resultados, porque por ejemplo vemos que en México se habla de millones de espectadores cuando se entregan. Entonces, por ejemplo, 600.000 o por ejemplo, Pasión de Gavilanes 2 en Telemundo llegó a los tantos millones o miles, porque aquí no se entregan en miles y no en porcentaje. Pues porque es que al final del día es como ha querido también el mercado que sea la medición y la entrega. O sea, vuelvo y te digo, esto no es una medición de nosotros, esto es una medición de la industria. Y esto es lo que realmente ha querido la industria, como la industria ha pactado que sean entregadas las cifras y cómo quieren ser medidos. Entonces, como nosotros somos los operadores, y ahí pues vuelvo y lo repito y por eso soy tan insistente, esto no es una medición de Cantaribope, esto es una medición de la industria que gracias al expertise que nosotros tenemos, realmente lo que ha querido es que nosotros lo hagamos. Pero pues nosotros también entregamos en miles, o sea, realmente todo está sobre la mesa, lo tenemos en absolutamente todo, pero es como quieren cada una de las personas que nosotros entreguemos la información. Entonces vuelvo y te digo, la transparencia es completa, los datos están, depende como tú quieres que nosotros lo entreguemos, lo entregamos. Finalmente, somos la empresa medidora y lo que nosotros entregamos es la información, el dato completo como tú lo necesites. Ahorita que estábamos hablando del share y del rating, me he dado cuenta que algunas empresas o canales prefieren dar datos en share y otras prefieren en rating. Incluso algunas se atreven a decirle a sus anunciantes que, mire, venimos con tal novela y le ofrecemos un rating de 14 puntos, algo así. ¿Tú crees o cómo funciona ese tema? ¿Eso tendrá como un interés particular en decir, claro, como nos va mejor en share, entonces demos resultados en share, o como nos va mejor en rating, demos resultados en rating, o cómo sería? Pues mira, es que finalmente el rating es la cantidad de personas que están viendo, o sea, por un minuto. Entonces, pues la información la tienen completa. O sea, nosotros entregamos toda la información, pero ya como un canal quiera entregar la información, ya no depende de nosotros. O sea, finalmente, pues la variable de rating y de reach, por ejemplo, las pueden ver en miles y en porcentajes. Entonces, depende como cada uno lo quiera ver. O sea, aquí sí somos nosotros, vuelvo y te digo, la información está a través de los sistemas de descargas de información. Tú puedes tener todo lo que tú necesites. Ya como tú la estás presentando, no depende de cómo yo la esté entregando. Como yo Cantaribope, no Carolina, ¿no? Ahí sí Claro. hablo como la medidora completa. El tema histórico del rating en Colombia. Ustedes llevan un conteo histórico a través desde que comenzó Cantar Ibope en Colombia hasta ahora. Van llevando ese conteo. O sea, exactamente yo como cliente de Cantar Ibope puedo decir, mire, yo quisiera que me digan los productos más exitosos de mi canal. Eso se puede hacer. Absolutamente, ¿Y absolutamente. se entrega cómo? ¿Se entrega en número de miles, de rating, de porcentajes, en cómo? Todo, todo, como tú lo quieras está la información, Carlos. Nosotros tenemos toda la información, pues de hecho la tienen los canales.
O sea, nosotros entregamos todo. Obviamente depende si tú quieres por cantidad de personas, por el tiempo visto, como tú lo quieras, como tú lo necesites, tienes la información siempre. Entonces depende, como tú la quieras entregar, es como tú la tienes. O sea, al final del Claro. día ya no depende de nosotros, es como tú la estás mirando. Es lo mismo, no sé, como para poner un ejemplo diferente. Eh, mm, un ejemplo distinto, hay una pesa y la balanza en tu casa, pues tú te pesas y dependiendo como tú quieras medir, si tú quieres pesarte o por masa muscular o si te vas a pesar en libras o en kilos, pues tú verás cómo realmente tú vas a tener esa información para ti. Y nosotros acá estamos entregando la información completa. O sea, nosotros tenemos un software especializado de descarga de información que lo tienen todos los clientes. Y a través de ese software, pues obviamente el cliente lo que puede sacar es toda la información precisa que necesita. Nosotros entregamos toda la información, Carlos, toda la data. Y tú puedes hacer con esa información todo el procesamiento que tú necesites a todo nivel. O sea, tú puedes saber la cantidad de personas, la cantidad de minutos, tú puedes tener la cantidad de minutos que estás viendo, ahí sabes el share, ahí sabes el rating, ahí sabes por el universo que nosotros tenemos cuánto realmente equivale, dependiendo la franja de horario, un punto de rating. Entonces, pues finalmente, con esta entrega que nosotros hacemos diariamente y minuto a minuto, pues tú puedes procesar todo porque, mejor dicho, tú ya eres el dueño de toda esta información. Y obviamente depende de cómo tú estás entregando las cifras y lo que tú necesites, pues tú tienes todo. O sea, finalmente es un software tan desarrollado, es una información tan, digamos, tan importante, tan nutrida, tan precisa, tan estadística, que entregamos diariamente, que tú ya tienes la información y tú la procesas y pues solamente dependiendo como tú la quieras, como tú ya la necesites dentro de tu canal o igualmente para tus anunciantes. Explícame más o menos cómo sería un punto de rating en Colombia, a cuántos millones o miles de espectadores en Colombia es. Pues obviamente estamos hablando de nuestro universo y lo que quiere decir en este momento con el universo que nosotros tenemos es que un punto de rating equivale más o menos a 198.372 personas. O sea, eso para que tú lo tengas presente en la cabeza. Claro, exacto. Bueno, entonces me explicabas, retomemos. Yo, por ejemplo, soy RCN o Caracol, entonces yo tengo un aparatito en mi celular, voy viendo que yo alcancé a verlos, que me parecía maravilloso, que iba viendo cómo iba subiendo y bajando, dependiendo cómo iba el canal. Está la columna de Caracol, la columna de RCN, la columna del canal uno, voy viendo quién va subiendo, quién va bajando y voy viendo. A raíz de eso es que los canales, para la gente que nos está viendo, puede tomar la decisión de salimos a comerciales ya o corten, o alarguen, o pónganlo más largo, o quítenle, o cambien la escena ya. O sea, me ha tocado cuando trabajaba en programación momentos de se acabó el capítulo, estreno, vuelvan a repetirlo. O sea, gracias a ese minuto a minuto se tomaban ese tipo de decisiones muy arriesgadas, pero muy interesantes porque gracias a esa medición del minuto a minuto ellos tenían la posibilidad, o también tienen la posibilidad de decir, pues vamos a repetir el capítulo a las 11 porque le fue muy bien o vamos a repetirlo porque nadie lo vio. Le fue tan mal en rating que queremos darle un segundo horario para ponerlo. Y el rating también les da la posibilidad de ponerlo incluso hasta 3 horarios. En veces se ponía la novela a las 2 de la tarde, el capítulo del día anterior, el nuevo capítulo en la noche y se repetía. Y hacen resúmenes los fines de semana, o lo vuelven a pasar. Y todas esas mediciones las van mirando para ver si la producción ha tenido un desempeño mucho mejor y para que el televidente pueda engancharse. Pero entonces se hace el minuto a minuto, después de ese minuto a minuto se entrega todos los resultados de la data hasta qué horas, hasta el día siguiente, ¿cómo es? Ok, acordémonos que son dos temas diferentes. Uno es el real time, que es lo que yo estoy viendo minuto a minuto, ¿verdad? Y los canales tienen acceso a esta información, que es lo que tú recordarás en el momento que estabas en un canal X, y en ese momento tú podías mirar qué es lo que estaba pasando, podías mirar la cantidad, el encendido que tú tenías, y ahí estabas mirando además esa foto real de lo que tú estabas mirando, ¿verdad? Lo que hacías ahí era tomar decisiones, como tú estabas mirando. Y tú podías tomar decisiones en ese momento porque tú estabas viendo en tiempo real y en el minuto cuál era el comportamiento de lo que está sucediendo con tu producción, con tu contenido allí. Entonces, aquí la gran diferencia es, lo que tú estás viendo minuto a minuto es en hogares. Al día siguiente nosotros ponderamos la información y ya te entrego la información exacta en personas. Claro, entonces muchas veces tú Se podías ver baja. variación. Recordemos que
en hogares tienes el total de los hogares y es diferente lo que está viendo mi marido a lo que estoy viendo yo, ¿ok? Claro. Entonces, ojo con esa información y siempre somos súper claros y precisos con esto. Al día siguiente, cuando ya tú tienes la ponderación completa, tú ya sabes qué fue lo que pasó, pero evidentemente es una información muy interesante para lograr tomar una decisión como tú acabas de decir. Y claramente, con el software que tú tienes, con toda la información y con el histórico de lo que ya ha sucedido, de cómo han sido los programas, de cómo ha sido el comportamiento, qué pasa con las personas, cuáles son las edades que más entran, que salen, tú puedes tomar decisiones. Y justamente lo que acabas de decir, ¿qué pasó con un programa específico en un horario? Y con ese histórico que tú ya tienes, tú ya puedes tomar decisiones además después para poder hacer lo que tú quieras con el programa. Entonces, por eso, el tener una información como la que nosotros entregamos, que es además una información estadística, demográfica, precisa, exacta, con tecnología, tú puedes tomar todas las decisiones que tú quieras a futuro, Carlos. Y por eso es tan importante entender las diferencias. O sea, realmente es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de programación. Pero, lógicamente, nosotros, al ser una compañía medidora, pues no damos ni recomendaciones, ni obviamente decimos, pero sí te capacitamos en entender muy bien las herramientas para que puedas tomar las mejores decisiones. Claro, y es que también para los que nos están viendo, la mayoría de los canales lo que hacen es mirar cómo le fue a esta telenovela en rating y como se va guardando ese histórico que te decía, ellos van diciendo, bueno, ¿qué telenovela de Televisa ha sido la más exitosa? Entonces se busca, como en ese listado digital, porque expliquémosle a la gente que todo esto es digital, pues no es que vayan a ver archivos de hojas, no, entonces está digital. Ese archivo digital empiezan a buscar cuál es la novela más exitosa. Entonces yo recuerdo que la más exitosa era o Carita de Ángel o la otra de Televisa. Entonces, claro, esas novelas es mucho más fácil que digan ellos, pues vámonos a repetirla porque nos fue muy bien. Ya ahí entran otros temas de que si hay disponibilidad para comprar esa telenovela, los derechos legales, la emisión en Colombia, el tema musical y todo ese tipo de cosas. Pero también se fijan mucho, por ejemplo, ahorita en la pandemia, que necesitaban repetir telenovelas viejas porque no tenían contenido, porque no podían producir. Esas Uh -huh. telenovelas decían, ay, pero yo quiero que pasen una, quiero que pasen la otra. Claro, ellos tienen que pasar las más exitosas en histórico y en ese histórico empiezan a mirar cuáles son las mejores. Por eso es que siempre vemos que pasan Betty, que pasan Nuevo Rico, Nuevo Pobre o que pasan las Hermanitas Calle ahorita en la tarde y basado en ese tipo de consumo es que ellos toman la decisión para moverlo. La siguiente pregunta que te hago es sobre ¿todos los días se mide el rating o hay algunos días del año donde no? ¿O se mide pero después se entrega el resultado a los días? ¿Cómo es? Todos los días de la vida nosotros medimos el rating. Nosotros somos una compañía que no paramos. Somos 365 días, Carlos. Las entregas, obviamente, ya es diferente. De lunes a viernes nosotros estamos entregando absolutamente toda la información. Todo lo tenemos nosotros. Tenemos los datos históricos. Entonces acá también es un tema bien importante porque cualquier compañía, como tú lo estás diciendo, para poder tener y tomar algún tipo de decisión, pues tiene que tener esos datos históricos que nosotros tenemos. Esto es una empresa, por ejemplo, en pandemia. Jamás paramos. Nosotros tenemos que seguir colectando la información porque además entendemos la responsabilidad que nosotros tenemos con toda una industria de entregar diariamente toda la data. Y si nosotros no estamos entregando la data oportuna y diariamente, pues no se pueden tomar decisiones, que es lo que hemos venido hablando a lo largo de esta conversación, Carlos. Entonces, es tan importante la medición diaria, la entrega de la información. Obviamente, si hay festivos, digamos que hoy es martes, el día de hoy nosotros estamos entregando la información de lo que pasó el fin de semana y el festivo, pero la colecta se hace minuto a minuto, 365 días del año. Nunca paramos. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a parar, pues la información y la data y el histórico que es tan importante, pues se van a perder. Y lógicamente lo que tú necesitas como programadora, como marca, pues necesitas entender el histórico para poder saber y poder tomar las decisiones exactas y precisas de cuáles van a ser tus inversiones. Y para Claro. ti, pues retomando obviamente el ejemplo que tú estás diciendo de qué hacer con una novela, mirar qué fue lo que pasó, pues lógicamente necesitas de una compañía con una tecnología rigurosa como la nuestra para poder mirar cuál fue ese histórico. Porque de otra manera, ¿cómo vas a poder saber qué vas a hacer a futuro?
Entonces, Claro. ahí también, por eso es tan importante la rigurosidad, la metodología, las herramientas, la tecnología que nosotros estamos entregando a disposición para que tú puedas tomar las decisiones precisas y adecuadas y lograr contar con esos históricos. De otra manera, pues no vas a lograr, obviamente, planes a futuro que tú necesites. Claro, el tema de la disminución de encendidos. Me pasaba mucho que, por ejemplo, decían, ¿qué pasó? ¿Por qué se bajaron tanto los encendidos? O al contrario, se subieron altísimo en ejercicios como, por ejemplo, un partido de fútbol, que Uh -huh. se dispara el rating o se baja el rating. Y yo no entendía, pero alguien me explique por qué se bajó tanto el rating, tanto para Caracol, para RCN. Y claro, es que ayer era el día de las velitas, o ayer estábamos en Navidad, o algo así. ¿Cómo son esos bajones de rating tan marcados y cómo se les explica a los clientes? Pues mira, finalmente, y ahí es una pregunta, vuelvo y te digo, o sea, nosotros no damos esas explicaciones porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo es capturando la información de la realidad, de lo que está pasando, del hábito de consumo, del consumo de los hogares colombianos. Claro, cuando hay una baja de encendidos, lo que tú puedes mirar es la persona está de vacaciones, la persona no están consumiendo por X o Y, y en este momento, si hay una baja en un hogar X de consumo de televisión, sea televisión de paga, sea televisión nacional, pues yo ya hoy por hoy puedo decir que está en otras plataformas, gracias al desarrollo de la tecnología. Antes ni siquiera sabíamos qué era lo que estaba pasando. Entonces, lo que nosotros tenemos también es toda esta información, Carlos, para lograr entender qué es lo que está, qué sucede hoy. O sea, ¿dónde está? ¿Qué pasa con ese consumo? Entonces, allí es entender qué pasa. Por ejemplo, en pandemia, ahí empezamos a ver un fenómeno bien importante, Carlos. Empezamos a ver unos picos nuevamente de consumo interesantísimos, donde no veíamos unos picos de consumo desde hacía varios años. ¿Por qué? Porque las personas habían migrado a otras plataformas, etcétera, etcétera. Y acá empezamos a ver que las personas estaban ávidas de consumir noticias, de consumir cualquier tipo de entretenimiento diferente. Los canales religiosos y noticiosos empezaron a subir de una manera impresionante. Y ahí volvimos a ver unos picos importantes donde las familias se volvieron a reunir, estaban viendo un programa X o un programa Y, y volvimos a ver qué pasaba con estas audiencias, y la audiencia está, la audiencia es real. Y vemos que la pantalla de televisión y el consumo televisivo es muy importante y sigue teniendo unos consumos y unos picos gigantes en el país. Entonces ahí lo que se tiene cada vez es mucha más oportunidad de poder servir contenidos increíbles, de poder servir pautas maravillosas. ¿Para qué? Para poder capturar la audiencia perfecta. Y vuelvo al comienzo de mi conversación, donde finalmente todo esto que tú estás entregando, tú lo sirves para las personas, no para las cajas. Y ahí tienes una gran diferencia. Entonces, obviamente, es saber dónde están, qué está pasando, si ahí en este momento lo que tú dices, estamos en velitas, estamos en esto, nosotros tenemos esa información. Claro que está, y la tienen los clientes, porque pues finalmente en el software que descargan los clientes pues está absolutamente todo. Entonces, claro que está, la información está. Nosotros hacemos todo ese procesamiento y todos tienen la información precisa y exacta en el momento que la quieran consultar. Y con algo importante, vuelvo y lo repito, con los históricos. Entonces nosotros podemos mirar qué pasa en un momento específico con un partido de fútbol, con algo que está sucediendo específicamente en el país o alguna noticia, lo que sea. Podemos mirar esos históricos, cómo se comportaron, cómo es, que finalmente pues teniendo tú los históricos, como tú igual relacionabas ahorita algún tipo de novelas, tú sí puedes mirar en un momento específico cómo te fue con esa novela y cómo realmente te puedes comparar hoy, o si el lanzamiento que tú hiciste fue un martes, no tengo ni idea, qué pasó con el histórico anterior, si realmente funcionó o no funcionó un martes, y ahí es cuando volvemos a mirar qué pasa, dónde tienes la data y realmente poder hacer un análisis juicioso de esa data para que obviamente compares con datos y hechos pues precisos y más que todo rigurosos y estadísticos. Me encanta hablar contigo. El tiempo se va cortando, pero hay algunas Sí, preguntas muy respetuosas. Nos preguntan el tema de los parámetros. ¿Es posible que Cantar y Bope pueda decir que determinado número es éxito o determinado número es fracaso, o ustedes no miden eso de esa forma? no. No, 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 realmente no. Obviamente, pues para todos los que me están oyendo acá, además, muchas gracias por conectarse. Claro que respondemos las dudas. Si ahorita no alcanzamos igual, Carlos, nosotros te podemos ayudar con las dudas que tengan las personas.
No, al final del día, vuelvo y te digo, nosotros entregamos la información, para mí nada es éxito ni nada es fracaso, para mí cantar y bote, ¿no? Obviamente pues soy yo la que estoy respondiendo, pero nada es éxito es fracaso, nosotros somos una medidora y lo que estamos entregando es una información real, eso sí, es una información real representativa. Entonces, pues obviamente no, ahí yo no puedo decir realmente si está bueno o si está malo, no. Lo que yo sí puedo decir es que el consumo es real y que obviamente nosotros tenemos un consumo y una medición pues de la manera más completa. La gente está acostumbrada a ver ese top que nos muestran en las redes sociales, como ese top 5, ese top 10 de números. Yo muchas veces, gracias a ustedes, y te agradezco esta oportunidad cuando recibo el rating todos los días, que para mí fue el mayor regalo de la vida poder tener ese acceso, Absoluto, Carlos. porque para mí es una maravilla estar enterado y saber cómo es el movimiento de la televisión, y de verdad que le agradezco muchísimo a Cantar y Bope, a todo su equipo. Pero quiero decirle que le expliques a la gente que nos está viendo, no solamente se mide la noche, se mide la Mm, tarde, el día, todo, la mañana, la todo. noche, y es hasta muy curioso que telenovelas como La Desalmada, que está en la tarde, incluso marca un poquito casi igual a las novelas de la noche del Prime. ¿Cómo es ese tema? ¿Ustedes miden todo el día, la madrugada también? ¿Cómo es? Vuelvo y digo, miren, somos una empresa tan increíble en todo lo que hacemos que vuelvo y repito, es minuto a minuto. Nosotros nunca paramos. Entonces tú puedes saber a través de ese software de descarga, tú mismo puedes hacer los análisis si tú fueras en este momento un cliente. Entonces lo que podemos mirar es todo, absolutamente todo. Lo que te estamos entregando y obviamente lo que tú puedes mirar es ese extracto de una programación de unos canales que en este momento lo que tú estás recibiendo es del Prime, pero se mide todo, o sea, un canal puede saber exactamente qué está pasando en el minuto X con su programa X a tal hora. Ahí puede mirar y ahí puede tomar acciones, que eso es lo maravilloso que tiene igual esta tecnología y el software además de descarga que tienen todos los clientes. Entonces allí es lograr entender qué está pasando, cómo se hace, en qué momento lo debe hacer. O sea, realmente es entenderlo completo. Vuelvo y repito, lo que tú tienes es un extracto de una información chiquita de unas horas específicas, pero claro que la información completa está disponible completo. Nuestro día va desde las 6 hasta las 30 horas. Entonces, pues finalmente es una medición absoluta y completa de toda la programación y de todo lo que es el visionado. Claro, y estaba preguntando que por qué no pueden saber todo el día, porque para eso están unos clientes y Ah, personas que claro. pagan para tener toda la Ah, sí, 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 información. sí, sí. Antes Ah, es sí, 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 maravilloso sí. tener Ah, ese sí. top, Ah, obviamente. sí. Queremos saber, obviamente, cómo le va todo el día, pero no es tan fácil, pero es interesante ver este comportamiento. Ya para cerrar este maravilloso en vivo, quiero preguntarte, ¿qué viene para la empresa? ¿Cuál es el nuevo reto que tiene Cantar y Bope Colombia ahora? Mira, que viene para la empresa seguir evolucionando con todo lo que hablamos ahorita, que es la inclusión nuevamente de los focal meters, que es entender la medición streaming, que es poder entregar cada vez más información más precisa de los hábitos de consumo, de todo lo que nosotros tenemos. Es lograr entregar la tecnología de punta que estamos entregando, que se entiendan dónde está ese consumo adicional que estábamos hablando ahorita y que obviamente podamos medir el CIMAM, que nosotros podamos entregar toda la nueva extracción de la información, además de este visionado streaming. O sea, nosotros tenemos muchísima innovación en términos de monitoreo de pauta también. Recordemos que obviamente la medición de audiencia no es el único producto que nosotros entregamos. También tenemos TGI, estamos en otros proyectos, estamos mirando además lo que está pasando a nivel mundial en diferentes desarrollos y nosotros estamos acá para entregarle al mercado colombiano todo el desarrollo tecnológico para que logremos entender qué es lo que está pasando con las audiencias, qué está pasando con la persona, cuáles son sus gustos, dónde están mirando, hacia dónde se están moviendo, porque gracias a lo que hacemos y a entender realmente que es una persona la que está viendo, pues la información que se le puede entregar a las marcas, a los canales, a los programadores, a los que desarrollan contenido, pues es vital. Entonces, pues nosotros seguimos siendo unos partners importantes de industria, aquí estamos, aquí nos quedamos, vamos a seguir innovando, vamos a seguir trayendo toda la tecnología posible y lo vamos a seguir haciendo. O sea, finalmente lo que ustedes pueden esperar de un aliado como Cantar y Bope Media en Colombia es desarrollo, tecnología de punta, precisión, medición estadística,
representatividad completa. O sea, finalmente es seguir entregando lo que hemos venido entregando y seguir siendo muy juiciosos con la información y poderte garantizar a ti y a toda la audiencia, a las personas que me están viendo hoy, que lo que nosotros entregamos son cifras reales y representativas. Estamos y nos quedamos, Carlos, acá en Colombia. Carolina Ibargüen, gracias por estar conmigo. Voy a dejar este envío por acá. Ya saben, si tienen alguna Claro que sí. pregunta, me la hacen. Te la mando ahí por el interno para que nos respondan, porque la gente estaba muy curiosa, sobre Claro. todo en estos días, que las dos producciones, tanto de RCN como de Caracol, han estado en un sube y baja muy interesante, en una competencia de las curvas, sobre todo que hemos visto.